Buenas tardes a todos, bienvenidos a lo que es el 14º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Tomás Cabrera Cairati y tengo el agrado de estar moderando este homenaje, donde vamos a estar conversando un poco sobre lo que fue la vida de Max Weber. Primeramente, la Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. Les contamos que el ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales, que con mucho esfuerzo y por interés del público se han ido incrementando, ya que en la actualidad tenemos alrededor de 50 homenajes al año. Por lo que quisiéramos agradecer a la Fundación Cívico-Republicana, a Cátedra de Alberdi, a Fundación Bases, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Vamos a comenzar el homenaje del día de hoy con una breve introducción sobre el contexto histórico que rodeó y formó la vida de uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología de la administración pública. Por lo que procedemos. Nacido en caótica Europa, de la segunda mitad del siglo XIX, concretamente un 21 de abril de 1854, en Erfurt, Prusia, donde en aquel continente se estaban experimentando profundos cambios sociales con el desfase de la Edad Moderna a la era contemporánea. Por lo que inéditos sucesos vamos a poder apreciar en esta brecha temporal, tales como la Inglaterra victoriana, el segundo take-off de la Revolución Industrial o la conformación de la Santa Alianza luego del Congreso de Viena. En esta interesante realidad, nuestro consagrado sociológico homenajeado en esta ocasión, Max Weber, tuvo la fortuna de poder observar de cerca a un continente europeo efervescente y revolucionado, acompañado de radicales variables en materia económica, política y también tecnológica. Siendo el mayor de los 7 hijos de Max Weber, padre, un jurista y político destacado del Partido Liberal Nacional de la época de Bismarck y funcionario protestante, y de su madre, Helen, una calvinista moderada. Además, vivió en su niñez un suceso bélico tal como la Guerra Franco-Prusiana entre 1870 y 1871. No es casual que haya heredado un interés intelectual por las esferas que atañen a la vida social y política, siempre dotado de cierta curiosidad por la cuestión religiosa. Expresadas algunas aristas que ayudan a comprender un poco el contexto temporal de este renombrado sociológico antipositivista, damos lugar a su debido homenaje. Por lo que el día de hoy vamos a tener a un único orador que tengo, por cierto, el agrado de presentarles al siguiente disertante, que es Mauricio Vázquez. Él es magíster en Ciencias del Estado y Administración, Ciencias Gubernamentales, también es magíster en Políticas Públicas, de Administración Gubernamental, Políticas para el Desarrollo Social, además de ser licenciado en Ciencia Política, Ciencias Sociales, con título de honor, orientado también a las relaciones internacionales. Además, es docente en UADE, UCEMA y SEADE, y columnista de Ámbito Financiero, Forbes, Infobae, La Nación, Data Clave y La Prensa, entre otros. Mientras el disertante va exponiendo sus ideas, recordemos que los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, al final de la exposición, se va a abrir un conversatorio para que los oradores, o en este caso el orador, pueda responderlo. En referencia a los tiempos de exposición, el orador va a tener más o menos 30 minutos con posibilidad de extenderse 5 minutos más. Así que, bueno, muy bien. Una vez dicho todo esto, le damos la palabra a Mauricio Vázquez. Así ¿Cómo que si quisiera estás? comenzar. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Me escuchás bien? Sí, perfectamente, Te voy a Mauricio. hacer un pedido técnico que me des facultad de administrador como para poder proyectar algo que me ayuden acá en Bien, la sala. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación al Club de la Libertad. Como digo siempre,
las pocas fundaciones liberales a las que me encanta darles charlas y estamos siempre en contacto, especialmente con Alberto. Así que bueno, nada, muchas gracias. Es difícil esto, lo hicimos el año pasado, entonces tenía que ver también por dónde ir, y digo que es difícil porque 30 minutos para toda una obra como la de Max Weber, que ha tenido un impacto enorme en las ciencias sociales, mucho más allá de la sociología, es poco. Y también es un enorme peso ser el único orador, porque esto es para de alguna manera verlos desde múltiples aristas. Dicen por ahí que el carpintero siempre ve que en todos lados hay clavos, y a mí me pasa un poco lo mismo con la política. Entonces mi mirada, si bien yo Max Weber lo utilizo, lo uso, pobre, lo exprimo en distintas clases, como decías recién, suelo dar, por ejemplo, políticas públicas en SEADE, y ahí está Max Weber. También lo hago en comunicación, en UADE, y también está Max Weber. Hoy elegí algunas cosas teniendo en cuenta el contexto político de este año electoral, ¿no? La Argentina siempre es política, pero este es un año muy especial. Estoy convencido que va a ser un año que va a representar en Argentina un antes y un después. Y en ese sentido, también porque no dejamos de ser de alguna manera, yo no conozco a todo el auditorio, ahí veo a algunos amigos que están saludando y etcétera, y sé su orientación política, pero presumo que, como suele pasar con el Club de la Libertad, hay muchos liberales también. Y este es un año muy especial en Argentina también, porque es de alguna manera el año más competitivo desde el regreso de la democracia, cuando menos, para lo que es el sector liberal. Hoy estamos hablando, y no somos solo nosotros, digamos muchos encuestadores, de que podría haber un presidente que se autodefine liberal, ¿no? Independientemente de disquisiciones, detalles, todos sabemos que entre liberales lo primero que sale no es el saludo, sino el liberalómetro, pero bueno, digamos que es la persona más liberal que compitió por ese puesto en los últimos, ¿qué puedo decir? 100 años, por lo menos. Con chances de entrar, ¿eh? No estoy dejando de lado, por ejemplo, toda la épica de Alzogaray en su momento, pero no tenía en las encuestas la receptividad que está teniendo Javier Milei. En ese contexto es que yo traigo, son simplemente 3 filminas, y la dinámica un poco, Tomás, va a ser esta. Yo voy a pedir que proyecten la primer filmina, la voy a leer, y después me voy a quedar haciendo unos comentarios, y así va a pasar con las otras 2. ¿Querés proyectar ahí? Ahí está. Bueno, esto está sacado de un libro muy interesante que yo uso continuamente, que es La ciencia y la política. Fíjense que ahí ya hay toda una gran definición. Y este es un texto con el que suelo empezar. De hecho, lo usamos el año pasado, fue al final de la charla. Este año quería empezar con este texto. Y es un texto que suelo utilizar también cuando me piden charlas de inducción para jóvenes que quieren entrar en la política. Y no lo hago solamente en un contexto liberal, sino en cualquier tipo de charla de jóvenes que quieren entrar a la política. Repasemos un poco. Dice Max Weber en este párrafo: también los cristianos primitivos sabían muy exactamente que el mundo está regido por los demonios, y que quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo. De tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede incluso hasta lo contrario. Quien no ve esto es un niño políticamente hablando. Sácalo si querés. A ver, extraigo algunas cosas que son muy importantes, sobre todo para el estudio de la filosofía política. A mí me gusta comenzar con un fragmento de la Biblia, que es Juan 18:36, momento donde a Jesús lo invitan, por decirlo de alguna manera, a entrevistarse, vamos a decirlo coloquialmente, lo invitan a entrevistarse con Pilatos. Y Pilatos le hace una pregunta fundamental, que es: ¿vos sos el rey de los judíos? Y lo que contesta Jesús, de alguna manera, es importante para el desarrollo de toda la ciencia política. Siempre suelo decir que es inescindible el estudio serio de la política y el de la teología, cosa que en los últimos años un poquito se ha perdido, y de Carl Schmitt en adelante se ha perdido. ¿Por qué señalo este parágrafo en particular de la Biblia? Porque lo que responde Jesús abre ciertas líneas de estudio que son fundamentales incluso
para la definición que Max Weber hace de qué es el Estado, ¿no? ¿Qué contesta Jesús en ese momento? No, no soy el rey de los judíos, pero si mi reino fuese de este mundo, un ejército, dice en Juan, en las otras versiones del Evangelio va cambiando, pero es más o menos el mismo sentido, un ejército de ángeles vendría a rescatar. ¿Por qué señalo esto? Porque lo que está de alguna manera diciendo Jesús rápidamente ahí es que si él se considerase gobernante de este mundo, si su pasión, si su entrega estuviese puesta en gobernar este mundo, es decir, en hacer política, porque ahí está la definición de Max Weber de hacer política. Para Max Weber hacer política es trabajar por concentrar poder para gobernar. Entonces, lo que dice Jesús es, si yo quisiera hacer eso, utilizaría la violencia. Detrás de mí estaría naturalmente la violencia, y habla de un ejército. Fíjense que en este parágrafo que acabo de leer, la política y la violencia son inescindibles. Y digo esto porque me ha tocado durante casi, voy a cumplir 43 años ahora y tengo más de 30 años de política porque empecé muy chiquito en una familia política, pero digamos que tengo 20 años o más de 20 años de profesión. Me ha tocado ver, y voy a usar una expresión de un pensador que no es naturalmente liberal, como Jaureche, me ha tocado ver mucho sonso. Y lo digo con todo el amor del mundo la palabra sonso. Digo, gente que no entiende que la violencia, y a eso va un poco la expresión, la política tiene un componente de violencia y tiene una ética y una moral particular y tiene una praxis y tiene una serie de normas que no son iguales a esto que Aristóteles llamaba el oikos, es decir, el mundo privado. Porque esta disquisición que va a hacer Max Weber en las otras dos filminas, también la podemos encontrar perfectamente, dicha de otra manera, en Aristóteles y en su escrito La Política, cuando dice que no es lo mismo el gobierno de la polis que el gobierno de la casa, del oikos, del hogar, de lo privado. Fundamental, gente, porque si hay algo en lo que caemos los liberales sistemáticamente, es en comprender muy bien el sector privado, o bastante bien, porque hay mucho liberal teórico también, que nunca manejó una empresa, ni puso un negocio, ni etcétera. Pero entendemos muy poco el mundo de lo público. Y en ese sentido, Max Weber es un autor fundamental para poder entender no solo la definición ortodoxa de Estado, sino también para poder entender el mundo desde lo público, como lo vamos a entender en las otras dos filminas. Otra cosa que se desprende de esta última filmina es, si se quiere, esto que los realistas políticos, y yo me incluyo en la escuela de los realistas políticos, llamamos prudencia. Y fíjense que hay un momento donde en la frase Max Weber dice algo así como, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad, aquel que hace política, lo bueno solo produzca el bien y lo malo produzca el mal. A mí eso me inspira mucho a pensar también en la advertencia que hace Friedrich von Hayek, en esto de que cuando uno intenta planificar lo público, sobre todo, los resultados no son predecibles. Eso quiere decir que no tenemos que intervenir en lo público, que no tenemos que hacer política, que tenemos que retraernos adentro de nuestro hogar y dejar que la política la termine haciendo Hugo Moyano. No. Significa que uno debe capacitarse dentro de los marcos teóricos necesarios a la política y comprender que es fundamental practicar la máxima moral del realismo, que no es otra que la prudencia. Es ser prudente. ¿Y qué es ser prudente según los clásicos? En trabajar para encontrar el punto medio entre el exceso y el defecto, lo cual en última instancia es la virtud de virtudes y es tan difícil de encontrar. Pasar a la siguiente, si querés. Fíjense en esta segunda filmina, este es un texto un poquito más largo. Weber va a decir, la política no es una pasarela de virtuosos, no es para niños, ni para ángeles, ni para predicadores, ni para santos. La política es una actividad que se ocupa de compromisos entre los hombres que obran en un campo limitado, que es el de la violencia, de nuevo esta palabra.
la ética cristiana puede establecer normas para una comunidad de creyentes que no utiliza la violencia. Pero si alguna vez se hace uso de ella, ya no puede aplicarse esta ética de los fines. Es decir, lo que es necesario en la vida práctica no puede juzgarse desde el punto de vista de la moral abstracta. Y esto vale tanto para la vida privada como para la política. Ahí está. De acá saco varias cosas, ¿no? De alguna manera, Max Weber está retomando la escuela de Maquiavelo. Quienes damos filosofía política decimos que Maquiavelo rompe con la tradición ciceroniana de emparentar la política, ¿sí? La política o la práctica del gobernante con la virtud abstracta, es decir, con la virtud que ya no tiene que ver con la moral circunstancial, sino con la búsqueda de lo ético, como búsqueda trascendente. Maquiavelo rompe con eso y carga sobre sí, su nombre carga sobre sí, toda una cuestión de cariz negativo, por eso se usa incluso hasta el adjetivo maquiavélico para casi relacionarlo con un psicópata. Nada más lejos, a mi entender y desde mi interpretación, que aquello que quiso hacer Maquiavelo, que no fue otra cosa, y fíjense un detalle, Maquiavelo escribía en lengua vernácula y no en latín, por eso muchos exegetas de Maquiavelo están convencidos que Maquiavelo no le estaba escribiendo solo a los Medici para ganarse su gracia, sino que le estaba escribiendo al propio pueblo y a los pueblos venideros para que pudiesen entender la lógica del político, que vuelvo a lo que decía en la filmina anterior, me consta en persona que generalmente el que entra a la política por primera vez no entiende. Y voy a contar una pequeña anécdota, me voy a quedar acá, sé que tengo 30 minutos, los voy a aprovechar bien. En el año 2015, a mí me tocó ser funcionario público en el momento en que eso que hoy se llama Juntos por el Cambio tomaba el poder. Y me tocó hacer el takeover, es decir, la inducción de funcionarios en un gran organismo público. Como pasó en aquel momento, muchos funcionarios venían exclusivamente del sector privado y eran terriblemente exitosos en el sector privado. Estaba esa invitación a meterse en la política, a hacer el gran salto, a comprometerse. Los que tengan memoria, refresquenla y acuérdense que esto lo decía Macri, lo decían funcionarios del macrismo, etc. Lamentablemente, la noticia que les tengo es que una gran mayoría de esos funcionarios a los 6 meses habían dejado el puesto público. ¿Por qué? Porque la lógica de la política implica en gran medida lo que Max Weber nos estaba regalando y lo que Maquiavelo nos estaba regalando hace ya, en el caso de Max Weber, más de 2 siglos. En el caso de Maquiavelo, muchos más. Algunas reflexiones. Primero, ¿qué es la virtud? Que Maquiavelo llamaba la virtud. ¿Qué es la virtud en política? Porque no es la misma virtud que quisiera nuestra abuela, nuestra tía, nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja, es otra cosa. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve, esto es Maquiavelo puro, de qué nos sirve un gobernante que no puede sostener el poder? Nos vuelve débiles. Recuerden que Maquiavelo pagó con su cuerpo, porque fue torturado, el hecho de haberse plegado a un tipo de gobierno que era la República. Maquiavelo no dejaba de ser un proto-republicano. Y en ese sentido, y fue torturado, insisto con esto, y en ese sentido lo que decía es, ¿de qué nos sirve? Lo vamos a volver más criollo a Maquiavelo. ¿De qué nos sirve un gobernante sonso que pierde rápidamente el poder, que puede ser invadido, como pasó con Florencia, de hecho, que puede ser invadido, que no entiende la necesidad de un ejército, que no lo forma, era una obsesión de Maquiavelo en ese momento? ¿De qué nos sirve ese tipo de virtud? Acá en Argentina hay una vieja, lo que voy a decir es un poco polémico, pero don Alberto me invita por estas cosas, creo. Hay un discurso retórico a favor de Balbín y la honestidad de Balbín y lo grande, pero bueno, en términos prácticos, Balbín fue un pésimo gobernante. Y a veces decir estas cosas, lo mismo pasa con Alfonsín, que todo el mundo recuerda que Alfonsín no se fue con ninguna causa penal a la casa.
fabuloso, pero generó la antesala de 2 hiperinflaciones que hasta el día de hoy estamos pagando. Un alineamiento internacional pésimo. Y a mi entender fue la antesala necesaria del kirchnerismo, ¿no? Otra cosa polémica. Digo, ser virtuoso desde un solo ángulo, que en Argentina ya es un montón, es decir, no llevarse el dinero al bolsillo, no es suficiente en política. Y esto Max Weber, porque en última instancia esta charla no es otra cosa que una gran invitación a leerlo en profundidad, Max Weber es plenamente consciente, ¿no? Fíjense que Max Weber usa en este sentido, en cada una de las filminas, creo que en la tercera también se repite, la palabra niños. Y no la usa en sentido positivo. Cuando Max Weber habla de niños, está hablando de ingenuos. Y lo habla desde un punto de vista negativo. En política no se puede ser ingenuo, porque en última instancia lo que hay detrás es siempre la potencialidad de la violencia sublimada, palabra clave, ¿a través de qué? De la política. En esta filmina también tenemos un momento donde Max Weber dice, la política es una actividad que se ocupa de compromisos entre los hombres que obran en un campo limitado, que es el de la violencia. ¿Por qué esto me parece interesante? Porque si hay algo que facilita, garantiza el fracaso en política, es llegar con la palabra deber ser. En política el deber ser tiene una instancia que es la de la planificación, pero luego viene la instancia de la praxis y la ejecución, donde el deber ser tiene que ser el faro, pero nunca el remo. Si uno confunde el faro con el remo, uno se hunde. Para llegar a un lugar, a veces en política, el camino es sinuoso, como el que lleva al infierno, en la vieja parábola bíblica, esa de el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y son pocos, en mi experiencia de 43 años, los que sobreviven a ese camino y logran ver ese faro. Pero sin la praxis en política no logras nada bueno para un país. Luego está esto de los compromisos, ¿no? Sobre todo en una instancia electoral como esta, donde un liberal puede llegar al poder. ¿Cuán dispuestos estamos los liberales a llegar a acuerdos con aquellos que tal vez ideológicamente están en nuestras antípodas? Y que incluso nos relaciona con ello más una relación de, incluso voy a usar la palabra, a lo Carl Schmitt, de odio, y nunca siquiera de aceptación. ¿Podemos gobernar sin esos compromisos? Bueno, ahí está otra vez la invitación a Max Weber. Max Weber va a estar convencido que no. Max Weber retoma, y voy a ir un poquito más rápido, la vieja tradición que ya había comprendido perfectamente San Agustín de Hipona. Cuando San Agustín de Hipona habla de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, y divide la práctica cristiana para aquellos que aspiran a la ciudad de Dios, pero la separa de la ciudad del hombre, está retomando también Juan 18:36. Y es este parágrafo que decía al principio de la charla. Y lo que va a decir San Agustín de Hipona es que desde el primer momento que pecamos, aquello del pecado original, se produce entre nosotros una relación de dominación jerárquica y ya no somos iguales entre sí. Por lo tanto, para San Agustín de Hipona, ahí nace el gobierno. Bueno, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que detrás de lo que dice Max Weber también, como buen lector de las Escrituras, está San Agustín de Hipona. Y esta diferenciación entre un mundo donde se puede obrar como un cristiano y un mundo real donde no. Y lo dice explícitamente, fíjense. Pero si alguna vez se hace uso de ella, está hablando de la violencia, ya no puede aplicarse esta ética de los fines, esta ética cristiana. Va a separar también Max Weber en esta filmina lo que él llama moral abstracta de moral concreta o moral política. La moral abstracta es esta de los clásicos, de los griegos, de Cicerón. La moral política se emparenta muchísimo con Maquiavelo, con la retención del poder, con el ejercicio del poder y con las prácticas propias de un político.
pregunta súper conjuntural. ¿Estamos preparados los liberales que hicimos, hacemos o haremos política en Argentina a entender que la ética de los libros no es igual que la ética política? Y si lo entendemos, ¿podremos transitar ese camino sinuoso para poder llevar adelante los fines que consideramos positivos para la ciudadanía? Última filmina, por favor. Esta la considero fundamental, sobre todo porque en los últimos años, y acá veo gente de distintas edades, hay una preeminencia para mí, y lo he visto dando clase a jóvenes y en charlas y etcétera, de autores liberales como Ayn Rand, por poner un ejemplo, en detrimento de autores liberales clásicos como Adam Smith, que lo nombramos mucho pero lo leemos muy poco. De hecho, estoy bastante convencido que mucha gente que habla de Adam Smith, si lo hubiese leído, diría que es un zurdo empobrecedor. Porque es tan extremo lo que se ha vuelto en el último tiempo esto que entendemos como liberalismo, que hasta nos podemos enfrentar a un autor sumamente liberal como Adam Smith. Esa preeminencia de autores hipermega individualistas como Ayn Rand, que han hecho mucho bien también para que muchos jóvenes se acerquen a estas ideas, genera que una frase como esta que voy a leer de Max Weber, lo ponga a Max Weber casi en la izquierda. Va a decir Max Weber, y con esto termino. Pero, ¿quién dice que la política tenga que justificarse moralmente? Continuando lo que decíamos antes. No siempre. La política se justifica por la necesidad de la comunidad. Se justifica por el hecho de que sin ella, sin comunidad, no es posible, perdón, sin política, no es posible ninguna comunidad. Y porque sin comunidad no es posible ninguna vida humana. Quien quiere participar en la comunidad humana debe hacerlo mediante la política. No hay ningún otro camino. Todo lo demás puede hacerse, es dejarle fuera, perdón, todo lo que lo demás puede hacer es dejarle fuera de la vida humana. Y no es seguro que sea esto lo que él realmente quiere. Ya estamos. ¿Por qué me parece que es interesante cerrar con este punto? Hay un gran auge del liberalismo en Argentina, pero que tiene una impronta muy relacionada con el anarcocapitalismo. Y con una visión, si se quiere, muy poco comunitaria. ¿Qué hace Max Weber en este párrafo? Porque también un poco la invitación de la charla era darse cuenta que, así como Newton, Max Weber se paró en hombros de gigantes. ¿Y qué gigantes hay detrás de esta frase? Todo el mundo griego, Sócrates, Platón, Aristóteles. La idea de que no somos nada si no estamos dentro de una comunidad que comparte no solo el derecho, sino también la cultura. Y aquello que Aristóteles llamaba la filia, que es el amor concreto por el otro ciudadano, que es un igual a mí. El gran riesgo de la ruptura de la filia es el gran riesgo que han visto la mayoría de los pensadores que se han dedicado a la filosofía política, que no es otro que la estasis, la guerra civil, el rompimiento de los lazos cooperativos en una sociedad. Eso con lo que nuestros gobernantes han coqueteado en los últimos 100 años más de una vez. Resalto esto porque a mi entender el gran desafío, y con esto cierro, el gran desafío que tenemos los liberales si nos lanzamos a la política, no es solamente, o aquellos liberales que quieran lanzarse a la política, yo me he retirado ya, pero los que hoy lo están haciendo, porque ahí lo veo a Tomás joven haciendo así con la cabeza, debe haber varios que están recorriendo este camino, es entender que la cooperación comunitaria no es cosa de zurdos, como a veces me escucho por ahí. El pertenecer a una comunidad es parte esencial de la biología humana, porque el ser humano, a diferencia de otros animales, necesita siempre, siempre, siempre de otros. Lo puede hacer con más autonomía, más soberanía, más libertad, pero aún así esa libertad está orientada a la cooperación. A veces, y prometo que con esto cierro, en la preeminencia
de pensadores liberales economistas, perdemos la dimensión cooperativa y comunitaria a favor del intercambio libre de mercancías. Como si intercambiar mercancías, producirlas, protegerlas a través de un marco jurídico, favorecer ese intercambio a través de un marco político no implicase ex ante, gente, ex ante una cooperación política. Bueno, Max Weber eso lo tenía clarísimo, clarísimo. Y por eso mi invitación para cerrar esta charla es a leerlo en profundidad, no solo desde esos escritos muy interesantes de la ética protestante, o lo que se suele usar generalmente sobre administración y la diferencia entre el burócrata, el político, etcétera, sino también un Max Weber que practicó la política, que fue militante, como diríamos hoy, y que a mi entender entendió muchísimo más de política de lo que entienden muchos políticos hoy. Muchas gracias. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias por la exposición, muy interesante, la verdad. De hecho, hay comentarios en el chat agradeciéndotelo. Así que bueno, vamos a retomar un poco. Recuerden a las personas que están en el chat que pueden ir dejando sus preguntas a medida que Mauricio va a ir contestando las que ya están en el chat. Así que bueno, un poco retomando lo último que estábamos hablando, acá Josema pregunta si comunidad que se refiere Weber podrá ser a cooperación social, si hace A ver, referencia a esto, digamos. la cooperación social es parte constitutiva y derivada, a mi entender, de la comunidad. Vuelvo a insistir con esto, yo no tengo ningún tipo de duda que este párrafo en particular de Max Weber está sumamente inspirado en la vieja tradición clásica occidental, es decir, en los griegos. Y la idea de los griegos del Estado, de la polis, la idea de los griegos del Estado y de la polis tiene que ver pura y exclusivamente con la cooperación, a tal punto que lo que hace distintivo a los griegos con respecto a otras civilizaciones es la preeminencia del logos, del pensamiento y la palabra al momento de solucionar diferendos sociales, de donde nace la democracia. Que obviamente, antes que me lo pregunten, la democracia de los griegos no tiene nada que ver con una democracia como la nuestra, que es de masas, intermediada por medios de comunicación, a través del voto electrónico, a la distancia y con un estado de bienestar en el medio. No, gente, no tiene nada que ver con eso. Pero la idea de que nos juntamos debajo de un territorio tal para cooperar entre nosotros y protegernos y para tener una identidad común, sí, obviamente está presente en Max Weber junto a la cooperación y está presente en los griegos. Excelente, muy claro en ese punto. Acá tenemos otra pregunta que es de Gabriel Fernández Gasalla, que nos pregunta, Mauricio, ya que situaste el Weber de tu conferencia en un contexto de la Argentina contemporánea, ¿cuál es el político argentino más weberiano del pasado y del presente? Uf, qué difícil. Yo sé por qué Gasalla me pregunta esto, porque estamos trabajando en algo con él. Voy a decir algo muy polémico. Yo creo que alguien que entendía bastante a Max Weber, lo haces a propósito estas cosas, era Juan Domingo Perón. Y sé que no es querido en este salón, pero a veces hay que leer aquello que combatimos o queremos trascender. Yo sé que Gabriel es un pensador también, y siempre hablamos de que no hay que definirse por oposición, sino por trascendencia. Gabriel es una persona, por ejemplo, que apuesta por los jóvenes, que siempre está hablando de esto del trasvasamiento, pero él viene de una formación peronista. A mi entender, Juan Domingo Perón era un pensador, también aparte de una persona que practicaba la política, que entendía muy bien a Aristóteles y entendía muy bien a Max Weber. Eso no quiere decir que todas las otras aristas del peronismo no estén ahí y no hayan sido también funestas, ¿sí? Porque tiene sus lados negativos y lo hemos hablado con Gabriel más de una vez. Pero es si se quiere, es uno de los políticos que a mi entender en la praxis mejor comprendía varias de las cosas que acabo de hablar recién. Y es más, voy a subir la vara. Me cuesta encontrar de Perón en adelante gente que haya entendido la praxis política desde este punto de vista. De hecho, no hay una mejor manera de entender los últimos 40 años de democracia que con mucho la palabra soncera, ¿no? Excelente.
Acá Lucas Escalante también nos pregunta si usted recomienda que tomemos el modelo político, económico o psicosocial de Max Weber y de los países protestantes para nuestro país para hacer futuras reformas estructurales. Es fácil responderte a eso, porque Max Weber en la primer filmina dice, cuidado, cuidado, porque cuando uno practica la política, aquello que no siempre el bien genera el bien y no siempre el mal genera el mal. Y yo lo relacioné con Friedrich von Hayek y su invitación a ser prudente con la planificación. En Argentina no podemos tomar la cultura protestante, porque no somos protestantes. Eso sería una planificación. Es imposible. O sea, si nosotros queremos salir del lugar donde estamos, tenemos que aceptar a Rosas, a Roca, a Perón, a Cristina Kirchner y entender que esos epifenómenos son parte de una cultura y que redireccionar esa cultura hacia algo mucho mejor que la barbarie que hicimos con este país implica tomarlo como dato. Si yo quiero tratar de... que es en gran medida el problema que han tenido, a mi entender, los liberales en los últimos 50 años, que es intentar comunicar, fíjate, para mí, comunicar, pensar y aplicar políticas públicas como tratando de traer el contexto que tenían Reagan y Thatcher. Reagan gobernaba en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra, gente. El que quiera gobernar acá va a tener que aceptar que acá está Hugo Moyano, que está Cristina Kirchner y que un fiscal puede aparecer suicidado en un baño. Digo, es la lógica argentina. Bueno, trascender esa lógica implica primero entenderla y aceptarla y después trascenderla. Entonces, me encantaría poder decirte, sí, la ética protestante, a mi entender, pero igual te voy a tomar una coma, porque me gustó. ¿Sí? ¿Me das un minuto? Yo creo que en gran medida lo que Max Weber toma de la ética protestante es esa comunión asintótica entre cierta teología y cierta ética de la producción, ¿sí? Que es diametralmente opuesta a la teología de la liberación que sucedió en el Concilio Vaticano II y que tan fuerte le pegó a los países latinoamericanos, que si para resumirlo es, che, ser pobre está buenísimo. Bueno, nota de color. ¿Quién hoy desde lo teológico está combatiendo eso efectivamente sin ser protestante? Los evangelistas. Y alguno tal vez puede decir, bueno, pero el evangelista tiene el manto sagrado, le pide el diezmo y todas las cosas que conocemos. Sí, perfecto. Pero los evangelistas en el conurbano profundo, y eso lo he visto, yo hoy en día vivo en Mendoza, pero he vivido en el conurbano muchos años de mi vida y lo he visto. Los evangelistas han sido los primeros en abrir la puerta de sus templos y hablarle a sus fieles de que generar riqueza está bien. Y hoy en día vemos como algo probo a los protestantes, pero no sabemos cómo, o sí sabemos, las revoluciones que generan los protestantes y los calvinistas para llegar donde estuvieron después. Bueno, todo tiene un inicio. A mi entender, en Argentina hay una ética de la riqueza que se está propagando y que no viene solo de Javier Milei. ¿Ok? Excelente, perfecto, un punto de vista muy interesante, la verdad. Y acá Ricardo Orellana Torres nos dice, interpeladora, cautivante y detonadora argumentación. Por lo que dice, me queda la duda sobre quién debe dedicarse a la política en estos tiempos. Uf, Pareciera que no se necesitaría la ética, el honor y la honradez. es una disquisición antiquísima. Sí se necesita. Mira, y lo voy a ejemplificar así. Quienes muchas veces entran en, yo los llamo aprendices de brujo, ¿no? Es una vieja expresión que los que son más grandes la conocen. El aprendiz de brujo, que entra atolondrado al lugar donde se arman las pócimas y hace un desastre. Libera al golem. Bueno, hay muchos jóvenes que entran a la política, y los veo y los he visto, como aprendices de brujo, tratando de ser unos reverendos HDP, porque creen haber entendido a Maquiavelo. Entonces van y maltratan a las personas que los acompañan y traicionan todos los días y se roban la plata de los fiscales y hacen un montón de cosas que no son propias de la política. Quien quiera prestar atención
y voy a poner la palabra en algo. Si yo hoy pregunto a un joven medio que entra en política qué opina de la traición, me va a decir, y este experimento lo he hecho, que la traición es algo necesario. Sin embargo, si uno lee, por ejemplo, Elogio de la traición, o si presta atención a la praxis, un político que hace carrera traiciona una vez y en el momento justo, cuando aparece Kairos, ¿no? Los griegos tenían 3 tipos de tiempo, Cronos, Kairos, y el último nunca me acuerdo, que era la eternidad. Kairos es la oportunidad, es el momento justo. ¿Ok? Uno no puede pasarse la vida en política traicionándose a su riñón, como se dice en política, el que te acompaña, maltratando a tu par, insultando a tu adversario continuamente. Pues no vas a crecer nunca. Vas a tener, como dice el tango, pobres triunfos pasajeros. Una construcción política, una que dura en el tiempo. Y fíjate, Tomás, y esto también para la persona que me preguntó, que en Argentina hace mucho tiempo que no hay construcción política. Y alguno va a decir, ¿cómo que no? ¿Y los Kirchner? Gente, ¿cuántos candidatos a presidente tienen los Kirchner hoy después de 20 años de gobierno? ¿A ustedes les parece que eso es construir? Y viceversa, una persona que muchas veces denostamos porque ha sido, a mi entender, en algunas cosas sonso, como Mauricio Macri, que vino del sector privado. ¿Cuántos candidatos a presidente generó Mauricio Macri? ¿Quién construyó mejor política? ¿La gran Cristina Kirchner o el hijo de Franco Macri? A lo que voy con esto es que a lo que va Maquiavelo, a lo que fui yo, a lo que fue Max Weber, es que la ética de la política no es exactamente igual que la ética dentro de mi casa con mi esposa. Porque hay momentos de la política donde hay que pegar codazos, donde hay que recurrir a la violencia, sublimada o no sublimada, donde existe otro tipo de legitimidad. Es algo en lo que no quise entrar de Max Weber, pero que para mi entender es uno de sus máximos aportes. Esto de hablar de legitimidad tradicional, legitimidad carismática y legitimidad racional legal. El que no entiende estas cosas, el que no se forma en política, fracasa. ¿Eso quiere decir, para cerrarte la idea, de que en política no hay que ser honorable? Al contrario, la gran pregunta es ¿con quién? Una persona que es honorable 24/7 con todos no puede hacer política, porque no entiende qué te hace político. ¿Y qué te hace político? Va a decir Carl Schmitt, a mi entender, complementando la obra de Max Weber. La dicotomía amigo-enemigo. La cuestión está en definir qué es tu enemigo. Si tu enemigo es la justicia porque te robaste todo, vos no sos un buen político. Pero si tu enemigo es el hambre de un país destrozado, tal vez vas a tener que pegar algún codazo a aquellos que generaron ese hambre. Excelente. La violencia como parte de la política en ese sentido. Bien, acá Eliseo Bottini nos pregunta, ¿cuál es la visión que tiene acerca de la ética protestante y el espíritu del capitalismo? Esta obra tan Bueno, central lo de comentaba Weber. recién, a mi entender es fundamental. A ver, fíjense una cosa, esto no solo se extrae de Max Weber, cualquier estudio económico moderno va a señalar que la confianza es fundamental a la hora de hacer negocios. En Argentina, porque no hay, de hecho en la práctica, no hay ningún contrato que sea perfecto. Esto los abogados que estén dando vuelta por ahí lo saben. Es decir, uno tiene que estar en un contexto de confianza para que las transacciones sean dinámicas. ¿Qué favoreció la ética protestante? Bueno, entre otras cosas, un clima, lo que hoy llaman clima de negocios. Argentina no tiene un clima de negocios. En Argentina vos pedís un servicio y el servicio se entrega 3, 4 semanas después. En Argentina das un adelanto y la persona se roba el adelanto. Y eso, esta es la mala noticia para ciertos liberales, eso no se rectifica solo con un marco jurídico. Porque si en algo somos fabulosos los argentinos, es en esquivar los marcos jurídicos. Somos más buenos en eso que haciendo asado y jugando al fútbol. Por lo tanto, lo que hay que retomar tiene mucho más que ver con la comunicación que con el mundo del derecho. Y empezar a decir abiertamente, sobre todo aquellos sujetos legítimos, palabra de Max Weber, pura,
que no está bien traicionar al otro, que no está bien llegar tarde, que no está bien tirar la basura en la calle, y perdón la expresión, en el único momento que me voy a permitir esta disquisición, que no está bien ser un cagador 24/7, como nos han dicho en Argentina en los últimos 40 años, porque hay un gran clima de traicionar al otro o engañarlo, viene del tango. Pero en los últimos 40 años no solo hemos potenciado eso, sino que hemos hecho hasta el hartazgo series como Tumberos, El Puntero, Un gallo para Esculapio, donde convertimos aquella figura que viene de la izquierda, y yo sé que a Gasalla esto le va a gustar, esa figura que la izquierda definió como lumpen, nosotros convertimos y asociamos en los últimos 40 años en Argentina al lumpen como el argentino promedio. Y hasta, de hecho, en las letras de las canciones que están dando vuelta hoy, ser un ladrón, pero esto no viene de ahora, gente, atención, ser un ladrón, ser un estafador, ser una persona que abusa de las drogas, ser un alcohólico, es algo fabuloso. Bueno, eso no lo va a solucionar un cambio, un marco jurídico. Eso lo va a solucionar una nueva y buena comunicación legítima sobre qué está bien y qué está mal. ¿Qué hizo la ética protestante? Justamente esto que te acabo de decir desde lo teológico. Excelente. Acá hay una pregunta que, si bien no es específica de Max Weber, tenía un poco que ver con esto que estabas hablando, a lo que Vicente pregunta si hay obras sobre el Estado ético. Entonces dice, ¿el Estado de Israel fue uno de sus proyectos? Repetímelo porque no entendí, perdón. Sí, pregunta si hay obras sobre el Estado ético, digamos, sobre esta relación que estabas haciendo del Estado, de no ver como el Estado un total enemigo, Ajá. sino comprender esa situación, y dice, ¿el Estado de Israel fue uno de sus proyectos? Pregunta. Esa, Si el Estado empezamos por el final. Si el Estado de Israel es uno de los proyectos de Max Weber, exacto, desconozco, si no nunca lo entiendo había mal, escuchado. pregunto eso. Hasta donde sé, el Estado de Israel nace en la cabeza de Teodoro Herzl. Después, si hubo relación o no con Max Weber, es una línea de investigación y no lo conozco. Si hay obras sobre el Estado ético, sí, obvio, arrancá por los clásicos. Y llegaste hasta Santo Tomás de Aquino, sin lugar a duda. Después de ahí podés, pero escalar muchísimo, pero arrancá por los clásicos. Mirá la visión del Estado que tenía Aristóteles, la visión del Estado que tenía Platón, la visión del Estado que tenían los presocráticos. No es lo mismo que tenemos en la cabeza nosotros, sin lugar a duda. No es lo mismo, está buena la pregunta, no es lo mismo lo que entendemos como Estado en Argentina, que hoy en día es un extractor de recursos y de indefensión y de abuso, y donde el ciudadano no existe, que la definición clásica de Estado que tiene Max Weber, sin ir más lejos, como la unidad política que detenta el monopolio de la fuerza coercitiva legítima. No es lo mismo eso que lo que sucede en Rosario o lo que sucede en cualquier lugar de Argentina. Así que sí, hay obras que hablan del Estado ético. Yo iría a los clásicos, ni hablar. Perfecto. Por ahí en el chat se está yendo un poco de tema, no es de lo que estamos hablando, están interactuando entre ellos. No veo nada Eh, yo, pero bueno. claro. Entonces, acá Gabriel Fernández Gasalla nuevamente pregunta si Weber analizó el capitalismo en relación a la ética protestante, hoy con un espíritu de época desacralizado. Si considera que debemos eh, ir hacia una ética transreligiosa para un capitalismo poshumano. Si en tu Ese opinión es un... hay un Weber actual que esté pensando en estos temas. Yo creo que Gran sí, pregunta. Gabriel está hablando de temas súper de vanguardia como el transhumanismo, ¿no? Que va mucho más allá vos fíjate que lo que está en el principio de la pregunta tiene que ver con un debate de los años 90 que era del debate interreligioso, de identidades múltiples en una nación, etcétera, pero él ha ido mucho más allá. Él está hablando de transhumanismo. Si hay gente pensando eso, sí. Y de hecho hay algunos en Argentina, que lo invito a Gabriel ahí a escribir los nombres. Yo me voy a quedar con alguien que no viene de la ciencia política, que es un pensador francés, que es Michel o Michael, no sé pronunciando, Houellebecq. Para mí, leer a Houellebecq hoy en día es estar leyendo de alguna manera un Max Weber de hoy, ahora desde la literatura.
¿no? Sí, hay gente pensando en eso y creo que hay un gran problema ético. Déjame cerrar la pregunta de él porque es muy interesante. Hay una gran brecha entre el avance tecnológico y el desarrollo del pensamiento ético que pueda darle. Fíjate una cosa, ethos, en última instancia, significa, su etimología viene de la palabra refugio, ¿no? Es el lugar a donde uno va a refugiarse cuando está perdido. Es algo que viene del mundo griego. ¿Cuándo uno está perdido? Uno está perdido cuando lo que viene de la realidad uno no lo puede abarcar desde los conocimientos previos. Si hay un momento donde la humanidad vivió eso, es hoy. Si bien lo ha vivido muchas veces, hoy en día con la inteligencia artificial, la potencialidad de la vida eterna, con la cual ya hoy en día se coquetea y etcétera, el pensamiento ético es fundamental. Y a mi entender, y creo que Gabriel va por ahí, no basta con un pensamiento ético defensivo que diga, bueno, no hagamos nada de todo esto, porque no va a funcionar eso. La humanidad siempre abrazó a la tecnología. De hecho, el ser humano sin tecnología no existe. No tiene garras, no corre rápido, no tiene dientes largos. O sea, para poder desarrollarse, inventó extensiones de su cuerpo. Por lo tanto, cuando hablamos de transhumanismo, estamos hablando de algo muy humano, pero al mismo tiempo muy peligroso. Y sí, sí hay gente pensando esas cosas, obviamente. Perfecto. Acá Vicente nos vuelve a preguntar algo que se quedó con algo muy puntual cuando mencionaste a Maquiavelo. Entonces pregunta si Maquiavelo realizó una obra sobre la gerencia política o empresarial y por lo tanto es amoral. Y si la ética y la moral es de los hombres. Así como me la planteas, es una pregunta confusa. Desconozco si ha hecho un tratado sobre aspectos comerciales, me excede. No es lo mismo ser inmoral, amoral, que moral, ¿no? Son tres cosas distintas. Si lo que está detrás de la pregunta es si existe una ética del capitalismo o de las transacciones económicas, o etcétera, sí, obviamente. Y no está solamente en la ética protestante, uno la puede encontrar eh, varios, varios comentarios sobre lo ético o no de las transacciones, incluso en la Biblia y en el Antiguo Testamento. O sea, no vale todo. Pero además desde un punto de vista utilitario, ¿no? La ética se puede dividir a grandes rasgos en la modernidad entre deontológica, Kant, o utilitaria, Stuart Mill, para hacerlo así a grandes rasgos. Hasta desde un punto de vista utilitario, ¿sí? Ser un cagador, como dije hace un rato, 24/7, no funciona en el capitalismo. Eso es una invención de la izquierda. Es una de las cosas que la izquierda nos tira encima, pero no sé si la pregunta iba por ahí o no, ¿no? Es para conversarlo mejor. Pero sí, sí hay una ética de los negocios y sí hay una ética del capitalismo. Y de hecho estoy bastante convencido que si es una de las razones por las cuales este país no termina de desarrollarse, no es solo porque devaluamos la moneda o porque los políticos esto o etcétera, sino porque no tenemos una ética criolla del desarrollo capitalista. No entendemos eso. Estamos continuamente tratando de llevarnos la mayor tajada en el menor tiempo posible. Y eso no funciona. Perfecto. Acá justo Vicente, que es el que hizo la pregunta clara, dice, la obra de Maquiavelo es una norma de gerenciar. Es lo tremendo de la obra de Maquiavelo. Exacto. Sí, Exacto. de hecho, cuando él escribe El Príncipe, si venía por ese lado, cuando él observa eh, en sus viajes, ¿no? Nos podríamos quedar todo el día acá, pero él va como un adelantado a observar a Cesare Borgia y la administración del poder de Borgia, y después hace lo mismo con el Papa, y etcétera, etcétera. Él lo que está observando son lecciones de management. Y saca de cada lección del manager, por llamarlo de esta manera, por la invitación de quien escribí recién, lo que saca de esa gestión del poder, de ese management del poder, son las lecciones que nos lega hasta el día de hoy. Sí, seguro. Por eso hay tantos libros también de Maquiavelo para gerentes o Maquiavelo para CEOs, etc. Sí. Y déjame cerrar con esto, Tomás. A mi entender, lo que me preocupa es que muchas veces lo que extraen de Maquiavelo tiene una pincelada de maldad que no es Maquiavelo.
que es una lectura absurda, limitada, esquemática de Maquiavelo. Perfecto. La verdad tenemos muchísimas preguntas en el chat, pero bueno, por una cuestión de tiempo y también, digamos, no se puede leer todas las preguntas que tenemos. Creo que hemos aclarado bastantes de las cuestiones que fuimos hablando y que fuiste disertando. Así que bien, primero que nada, ahora que hemos concluido un poco las ponencias, tanto del orador como las preguntas que se han ido dando en el chat, eh, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y también la participación a Mauricio, por lo que, bueno, damos finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el filósofo político liberal y abogado italiano, que fue el crítico más efectivo, profundo y original de la legislación positivista y de la concepción kelseniana, perdón, del derecho, que fue referente del liberalismo en el ámbito jurídico, que fue Bruno Leoni. El día sábado 22 de abril por esta misma plataforma a las 18 horas. Así que bueno, le agradecemos nuevamente a Mauricio, muchas gracias a todos por comunicarse y conectarse, así que nada, un saludo muy grande por parte de la Fundación.